Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Algunas obras no se limitan a narrar una historia. Construyen un espacio donde detrás de lo cotidiano se construyen antiguas estructuras simbólicas que siguen actuando bajo formas contemporáneas. Vivarium pertenece a esa clase de relatos. Su punto de partida es simple: una pareja que busca una casa para comenzar una vida juntos. Pero lo que debía aparecer como un tránsito cultural esperable, dar un paso hacia la adultez y organizar un hogar, proyectar un futuro y asumir la posibilidad de un hijo, revela tensiones que el orden social contemporáneo mantiene operativas sin tematizar. La percepción del hijo como carga, la ansiedad del asentamiento, la sensación de que la vida adulta se articula sobre obligaciones que no siempre le encuentran un sentido. La película distribuye estos sentidos por separado. Cada escena activa al mismo tiempo un plano narrativo, uno psicológico, uno simbólico y uno ontológico, que se superponen sin anularse. Tom y Gemma visitan un barrio llamado Yondar, guiados por un agente inmobiliario cuya conducta introduce la primera fisura en la normalidad. Su modo de hablar, sus gestos demasiado precisos y su entusiasmo rígido, sin presentarse como amenazante, produce la impresión de estar frente a alguien que no pertenece del todo al mundo humano. La pareja lo registra, se miran, lo toman con humor. Nada sugiere todavía un peligro. Solo la intuición de que algo en esa presentación no encaja del todo. El agente los conduce hasta la casa número 9. La vivienda es impecable, ordenada, recién preparada, como si hubiera sido ensamblada antes de su llegada. Les muestra cada ambiente con una cortesía mecánica, resalta detalles evidentes como si leyera un guión que no puede modificar. Y cuando Tom y Gemma se distraen un instante, desaparece sin despedirse. No hay sonido de auto, de pasos ni de puerta. Simplemente ya no está. Creyendo que se trata de una excentricidad más, la pareja decide marcharse, pero al intentar volver a la ruta, descubren que todas las calles conducen nuevamente a la casa número 9. Pueden doblar, avanzar, retroceder, acelerar, pero el resultado siempre es el mismo. Regresan al punto de partida. La repetición es una forma de clausura que empieza a revelarse. La noche cae y el cansancio los obliga a quedarse. Yondar deja de ser el barrio que podía convertirse en un asentamiento futuro para convertirse en un perímetro del que no se puede escapar. A la mañana siguiente encuentran una caja sellada frente a la casa número 9. Dentro hay un bebé y una tarjeta con una instrucción breve. Críen al niño y serán liberados. No hay firma, no hay explicación y no hay contexto. La aparición del bebé no responde a ninguna lógica humana. No conocen su origen, no hay responsables visibles, y el mensaje está formulado como un mandato absoluto que no deja alternativas. El niño no llega como fruto de un deseo, ni como parte del proyecto familiar que Tom y Gemma imaginan. Irrumpe como un elemento impuesto por el sistema que los retiene. Su presencia ocupa el centro de la dinámica diaria y reorganiza la casa alrededor de un deber que no eligieron. El niño introduce un desajuste inmediato. Sus reacciones son bruscas, sus demandas absolutas. Crece a una velocidad que no corresponde al desarrollo humano y se impone como una figura que desborda toda posibilidad de adaptación. Tom y Gemma saben que están frente a una experiencia que los excede, pero también comprenden que lidiar con ese niño es el único medio que podría conducirlos a la salida. Intentan encontrar un modo de vincularse con él, aunque cada día confirma la imposibilidad de este propósito. Las demandas constantes convierten todas las rutinas cotidianas en respuestas obligadas a sus necesidades. Lo que en cualquier familia sería un proceso de cuidado compartido, se transforma en una forma de sometimiento silencioso.
A este escenario se suma el modo en el que el niño aprende. Imita los movimientos y entonaciones de sus cuidadores sin mostrar afecto ni comprensión. Y pasa largos momentos frente al televisor, atento a señales que parecen guiar cada uno de sus actos. El vínculo forzado con un ser que no es humano activa un motivo presente en diversas tradiciones, el de la sustitución. Dentro de las tradiciones europeas, uno de los relatos más definidos es el del changeling. En estos relatos, seres del ámbito férico toman a un niño humano y dejan en su lugar a una criatura propia. El intercambio no es evidente al inicio. La familia convive con la criatura sin advertir aún la sustitución, porque adopta la apariencia del niño ausente. Relatos nórdicos presentan variantes similares, en las que los troles intercambian a sus crías por niños humanos para asegurar su supervivencia. Con el tiempo aparecen señales que rompen la ilusión de normalidad, comportamientos que contradicen el desarrollo esperado, conocimientos que un niño pequeño no debería poseer o una capacidad inusual para reproducir acciones de los adultos sin haber sido enseñado. Estos rasgos permiten reconocer que aquello que ocupa el lugar del hijo no pertenece al orden humano y que el intercambio se produjo sin conocimiento de la familia. Los mitos de sustitución surgieron como una forma de explicar comportamientos infantiles que las comunidades no podían comprender. Cuando un recién nacido mostraba un desarrollo irregular, una enfermedad desconocida, un llanto persistente o una falta de respuesta afectiva que desorientaba a la familia, el relato de intercambio ofrecía una explicación compartida. Ese niño no era el propio, sino una criatura dejada en su lugar. En el folclore nórdico, las variantes en las que los troles realizan estos intercambios responden a una motivación concreta: asegurar la supervivencia de sus criaturas aprovechando el cuidado humano, considerado más eficaz que el de su propio grupo. El comportamiento del cuco ofrece un paralelo natural al motivo de la sustitución. Desde la biología se lo conoce como un parásito de cría. La hembra deposita sus huevos en nidos ajenos y deja que otras aves realicen todo el proceso de incubación y alimentación. El polluelo al nacer desplaza a los pichones originales para asegurarse el alimento y la atención de los padres adoptivos. La película abre con una imagen que resuena con esta lógica. Un pichón aparece caído del nido, muerto o agonizante, sin que sepamos qué lo produjo. Podemos pensar a partir de ella en dos núcleos argumentales que se entraman. Por un lado, la idea recién comentada de la sustitución. Por otro, el crecimiento hacia la adultez. Una etapa a la que se debe avanzar, pero para la que nunca se está preparado y a la que se entra abruptamente. La caída del pichón del nido simboliza este desfase del crecimiento natural. Sobre este trasfondo, el relato introduce una crítica directa a la experiencia contemporánea de la adultez. La película, tomando un imaginario social cada vez más evidente, o en su defecto, cuando el imaginario que luego circulará como parte de ese mismo paisaje cultural, formula una crítica directa a los modos en que se accede a ella y al sinsentido que parece envolverla. Desde este punto de vista, puede entenderse por qué los protagonistas parecen casi raptados una vez que ingresan a la casa. La aparición del niño los deja atónitos. El guión insiste en esa interrupción brusca. La llegada de él responde a una imposición que los encuentra sin herramientas para asumirla. Es la entrada forzada al rol adulto, presentada como un hecho consumado sin explicación y sin posibilidad de demora. En ese corte abrupto se condensa la crítica. La adultez aparece no como una etapa natural, sino como un estereotipo que se activa por inercia, una consecuencia automática que en el fondo solo se sostiene en una secuencia de roles mecánicos. El ritmo de crecimiento vertiginoso y antinatural del niño, de bebé a adolescente en muy poco tiempo, es sincrónico con el deterioro de la relación entre Gemma y Tom, y es la medida también de la necesidad angustiosa de encontrar una salida. Cada cambio en el cuerpo del niño marca un paso más en la descomposición del vínculo. Cuanto más crece él, más se deshace el mundo compartido de la pareja. Tom, que desde el inicio responde al encierro con acciones concretas, más que con reflexiones,
Vuelca sus fuerzas en una única tarea posible: cavar un pozo en el jardín delantero. Está convencido, o necesita convencerse, de que ese hundimiento puede revelar algo: una brecha, un mecanismo oculto, el borde de la estructura que los retiene. La excavación se vuelve una obsesión porque parece como la única vía que podría desarmar el encierro. Ese descenso físico dirigido hacia una afuera que tal vez no exista corresponde al estado inicial del ánimus orientado a la acción. Lo que empieza como un intento desesperado de encontrar una salida se convierte en una actividad repetitiva que absorbe toda su energía. A partir de allí su desgaste se acelera. La excavación deja de ser una búsqueda y se vuelve un ritual de agotamiento. El guión marca al mismo tiempo el estereotipo cultural del hombre productivo. Gemma, por su parte, queda atrapada en la convivencia con un adolescente que no responde a ningún contacto afectivo ni humano. El crecimiento del niño, lejos de acercarlo a una forma reconocible de madurez, lo vuelve más extraño y más demandante, y en ese contraste se profundiza la distancia entre los dos adultos. Ya no comparten una tarea, ni una expectativa, ni un horizonte. Solo la evidencia cada vez más clara de que el tiempo del niño avanza y el de ellos se consume sin propósito. La excavación termina por consumir a Tom. Lo que comenzó como un gesto orientado a la supervivencia se transforma poco a poco en un camino tanático. Toda su conciencia y energía se orientan repetitivamente hacia su propia muerte, hacia el lado oscuro de su psiquismo. La acción que debería abrir un horizonte termina capturada por una fuerza interior que lo conduce a un abismo cada vez más profundo. En ese descenso donde aparecen los restos de otros que cavaron antes que él. La aparición de esos cuerpos lo termina de extenuar. Comprende en un instante que todo su recorrido fue en vano. Había intentado liberarse, pero había escogido un camino que lo condujo directamente a su propia muerte. La escena retoma la figura del hombre puramente material, aquel que, ajeno a cualquier dimensión interior, queda reducido a una existencia sin orientación y sin sentido, una condición que las tradiciones gnósticas y órficas describieron como la del alma encerrada en el cuerpo, el soma convertido en sema, en ataúd, incapaz de acceder a un plano superior. Sin embargo, el instinto de conservación actúa como pulsión en Tom. No es de todo inadecuado, sino insuficiente. El intento de cavar dialoga con una enseñanza iniciática profunda. El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo camino. Pero en el caso de Tom, no cavó tan profundo como para que los caminos se vuelvan uno y el mismo. Solo accedió a encontrarse con una de las capas del inconsciente profundo, la capa arcaica de los muertos. Gemma queda atrapada en otra tensión. Por un lado, se activa en ella el arquetipo de la madre cuidadora, la respuesta inmediata frente a un ser vulnerable, incluso cuando ese ser no pertenece a su mundo. Por otro lado, sostiene con firmeza que el niño no es suyo y que su presencia no puede confundirse con un vínculo real. Al mismo tiempo, intenta mantener a toda costa la relación con Tom, aun cuando ese lazo se deshace con rapidez. Esta insistencia en sostener el vínculo coincide con uno de los rasgos más definidos del ánima, el deseo de preservar las relaciones y la unión al mismo tiempo que las explora. La muerte de Tom se presenta sin dramatismo y sin ritual. Su cuerpo se extingue lentamente, consumido por el esfuerzo de la excavación y por la certeza de que no existe salida. El pozo que cavó se convierte en el índice final de su recorrido, un trayecto que comenzó como búsqueda y terminó como vía directa hacia su propia disolución. Gemma lo llora desconsoladamente, pero no existe un ritual de despedida, solo un gesto mecánico, porque la muerte ocurre dentro de un sistema que no concede significación a la vida que consume. El hijo sustituto, ahora convertido en un adulto fuerte, actúa de inmediato. Sin desconcierto y sin dolor, se ocupa de la eliminación del cuerpo. Coloca el cadáver de Tom en una bolsa y lo arroja al mismo pozo que él había cavado. No hay pausa, ni duda, ni reconocimiento.
solo la ejecución de una tarea que forma parte de un procedimiento maquínico. Otra línea que el guión articula proviene del imaginario social contemporáneo sobre la crianza y la relación entre generaciones. Durante largo tiempo, en muchas culturas occidentales, el hijo ocupaba un lugar significativo, pero ese lugar estaba inscripto dentro de una jerarquía donde la adultez tenía primacía. Los adultos marcaban el ritmo, definían la orientación vital y sostenían un marco simbólico que el niño heredaba. La crianza estaba atravesada por la idea de continuidad y el vínculo implicaba reciprocidades implícitas, cuidado, transmisión, reconocimiento, que organizaban el progreso de una generación hacia la siguiente. El guión de Vivarium opera en el extremo opuesto de ese orden. El niño sustituto no se integra en ninguna trama de continuidad. Aparece más bien como un agente que demanda sin límite, que absorbe recursos y atención sin inscribirse en un lazo afectivo ni simbólico. La adultez pierde su primacía jerárquica y queda reducida a función, alimentar y cumplir. El niño no deriva su identidad del linaje ni de una tradición compartida, sino de un sistema cerrado que lo forma al margen de los adultos que lo crían. Por eso su conducta final, enterrar al padre sin duelo, sin reconocimiento, sin gesto ritual, no expresa crueldad, sino la lógica de un mundo donde la relación intergeneracional se ha vaciado de contenido y donde el adulto es descartable una vez cumplida su tarea. En esta secuencia se condensa el imaginario que la película captura, una percepción creciente de que la adultez no transmite un horizonte, que la crianza se vive como una carga unilateral y que el vínculo con la generación siguiente no reposa ya sobre una continuidad simbólica, sino sobre la pura operación de un mecanismo que consume a quien lo sostiene. Después de la muerte de Tom, Gemma queda situada en un punto distinto del relato. En ella se activa la buscadora de sentido, una función vinculada al aspecto del ánima que orienta hacia la comprensión profunda. A través de la función intuitiva intenta observar, conectar indicios y para captar la lógica del encierro. El crecimiento anómalo del niño, sus imitaciones, sus desapariciones y sus reacciones desmedidas componen para ello un patrón que debe descifrarse. Este movimiento interior encuentra su correlato en los acontecimientos externos. Gemma descubre la existencia de una capa oculta en Yondar. El ingreso se produce cuando decide seguir al hijo sustituto, que atraviesa un vórtice en plena calle. Al cruzar ese umbral, el espacio cambia de naturaleza. Los colores se apagan, las casas pierden su lógica geométrica estable y la continuidad espacial se disuelve. Gemma entra en un plano superpuesto que funciona como el andamiaje secreto del encierro. Dentro de su universo alterno se despliegan múltiples pliegues, pasillos que desembocan en habitaciones ajenas, ecos de otras parejas atrapadas y escenas que se repiten con variaciones mínimas. Todo reproduce, casi sin diferencias, lo que Tom y Gemma habían vivido. El patrón se vuelve visible. El encierro no es una secuencia de hechos aislados, sino una máquina que genera siempre la misma historia bajo distintas modulaciones. Este descubrimiento lúcido y siniestro al mismo tiempo no representa una salida. La visión de la repetición infinita, otras vidas atrapadas, otras historias repetidas, la abruma y la conduce finalmente a su propio agotamiento y muerte. En ese universo alterno, donde las escenas se replican con variaciones mínimas, se vuelve visible una estructura de repetición que opera como encierro. Cada pareja atrapada recorre una secuencia idéntica, fija de antemano, como si la lógica del sistema solo fuera la repetición. Este esquema corresponde a la forma más oscura del simbolismo del eterno retorno de lo mismo. Esta intuición, la repetición constante como estructura de la existencia, se articula con una de las formulaciones centrales del pensamiento tardío de Nietzsche. El eterno retorno funciona como una hipótesis límite. Si cada acontecimiento debiera repetirse indefinidamente, la afirmación de la vida solo tendría consistencia si cada instante fuera digno de volver a ser vivido. Este es el sentido exigente del amor fati, querer que la totalidad de la propia existencia retorne sin eliminar ni corregir nada de su curso.
En Vivarium esta operación queda anulada. Ambos protagonistas se destruyen al quedar expuestos al sinsentido del retorno perpetuo. La repetición no abre ninguna posibilidad de afirmación. Funciona como un principio de desgaste total. Cada gesto retorna sin variación. Cada intento reproduce el mismo fracaso y cada movimiento reingresa en la estructura que lo provocó. Lo que en Nietzsche actúa como una exigencia extrema, desear la totalidad del devenir, se convierte aquí en un dispositivo que consume a quienes lo habitan. No existe margen para introducir una diferencia. El ciclo fagocita a toda voluntad y disuelve a cualquier búsqueda de sentido. En este punto la estructura del encierro adquiere un matiz más preciso. La repetición, que domina la experiencia de los protagonistas, también se expresa en un elemento recurrente del espacio, el número 9. Es la casa donde quedan atrapados, el punto al que siempre regresan y el lugar donde todo comienza y termina. En múltiples tradiciones el 9 funciona como cifra límite. Marca el final de un ciclo y prepara el pasaje hacia su cierre definitivo que se expresa en el 10. Ese carácter liminal hace que el 9 sea un número asociado al momento en que algo está por nacer, pero aún no ha emergido. El embarazo humano, ordenado simbólicamente en 9 meses, expresa esta condición. Un proceso completo, que solo al culminarse puede iniciar la próxima etapa, el verdadero nacimiento. El símbolo tiene, sin embargo, un reverso. El aspecto de sombra del número 9 aparece cuando el ciclo no puede completarse y queda fijado en su fase final, sin acceder a la siguiente. Esta detención genera repetición, estancamiento y cierre sin apertura. En Vivarium este reverso del 9 estructura la experiencia de los protagonistas. Habitan un punto que anuncia una transición, pero que nunca se cumple. Cada retorno a la casa 9 confirma que el pasaje permanece bloqueado. El ciclo exige culminación, pero el sistema lo impide. Vivarium es una obra donde distintos órdenes de sentido operan simultáneamente sin interferirse. Lo social, lo simbólico y lo existencial se despliegan en paralelo y producen un campo de lectura en el que cada nivel sostiene al otro sin anularlo. La película trabaja con materiales que forman parte de la memoria profunda de nuestra cultura. Narraciones gnósticas sobre mundos gobernados por fuerzas impersonales, motivos de folclore europeo en torno a la sustitución, numerología pitagórica asociada a fases liminares y dinámicas psicológicas que la tradición junguiana identificó como patrones estables de la vida interior. Nada de esto aparece explicado en la superficie del relato, pero todos estos núcleos actúan en su arquitectura. Cuando una obra deja al espectador en un estado de incertidumbre conceptual, es porque ha tocado puntos que no pertenecen a un tiempo histórico, sino a la organización permanente de la experiencia humana. Vivarium hace visible esta constelación a través de un escenario doméstico que parece familiar, pero que opera desde una lógica que excede cualquier biografía individual. Por último, la obra se inscribe en la larga lista de películas que en la actualidad deslizan sin ocultamiento el sinsentido de una sociedad agotada y que, al igual que los protagonistas, no dan con las claves de la liberación de la experiencia del encierro. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Nietzsche que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.